Hola gente, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el texto de Esther Díaz sobre estética que está en el libro Problemas Filosóficos. Vamos a hacer más de un video y vamos a dividir porque si no se va a hacer muy largo, el archivo va a ser muy pesado. La idea de esto es hacer un pantallazo general sobre el texto para que ustedes lo puedan recorrer más fácilmente. El texto comienza preguntándose qué es el arte y hace un recorrido histórico partiendo de Grecia y del concepto de tekné. Tekné es la forma en que los griegos designaban a cualquier práctica que requiriera justamente lo que hoy conocemos como una técnica. La palabra técnica viene de este vocablo griego, tekné. Pero un poco más adelante empiezan a considerar la diferencia entre el concepto de lo meramente técnico, supongamos la artesanía, con otro tipo de expresiones que sería el arte bello, ¿no? Que tiene un valor estético y un gozo sensible agregado. La palabra sensible la van a ver, la van a volver a ver, pero ya tienen que saber que lo sensible viene es decir, el vocablo para denominar lo sensible es estesis, y de ahí viene la palabra estética. Bueno, Platón plantea un topus uranus. Les voy a ahorrar que googleen qué significa topus uranus. Es el mundo ideal donde se manejan las ideas. Platón dividía en dos el mundo. El mundo tangible, con el que convivimos, y otro mundo que era el mundo de las ideas, el mundo ideal. En realidad se pregunta si hay un registro material de las ideas. Y claro, ¿qué es la belleza? ¿Cómo es la bondad? ¿Cómo es la justicia? Planteos giran alrededor de la figura de Platón, que dicho sea de paso, no tenía ninguna estima por los poetas, porque él consideraba que los poetas eran imitadores y que hablaban de cosas que no sabían. Va a ser un discípulo de Platón, Aristóteles, quien, a pesar de ser discípulo de Platón y de admirarlo y de tenerlo como su maestro, empieza a establecer una diferencia bastante marcada y empieza a rescatar el rol de la poesía, el rol de la belleza, el rol de la tekné o del arte. Dicho sea de paso, ya que menciono la palabra poesía, también esta es una palabra que tiene origen griego y viene del término poiesis. ¿Y qué significaba poiesis? Poiesis significa construcción, es decir, sí, esa sería la palabra, construcción. La poética es el arte de construir y la poesía es un constructo, es una suerte de edificio hecho con palabras, con sonidos, con imágenes, con movimientos del cuerpo, con voz o con todos ellos juntos, que hacen que se elabore una idea o un concepto o se promueva una emoción. Por eso es un poco desmitificar o diferenciar este concepto ñoño que tenemos de la poesía, ¿no? Esa cosa almibarada, pegajosa, edulcorada. La poesía en realidad es una construcción sumamente compleja. Bueno, siguiendo el texto de Esther Díaz,
dice que a principios del siglo XIX se empieza a producir un cambio de paradigma que había reinado o había estado presente durante muchos siglos, que es el concepto de la mímesis, el concepto de la copia. Porque el concepto era que el arte debía imitar a la naturaleza. Ese punto de quiebre, esa ruptura, es a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX con las famosas vanguardias del principio de siglo, que son las que subvierten ese concepto que se tenía hasta ese momento. En la clase anterior ya hablamos de estos movimientos que ustedes van a ver más adelante, que son el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, el futurismo y todos los sismos que van surgiendo como hongos después de la lluvia en los primeros 20, 30 años del siglo, movimiento que va a ser interrumpido por los preparativos, ya con los preparativos de Alemania para iniciar la Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que el gran congreso nazi que se hace en Nuremberg es en el año 1932. Si bien la guerra comienza en 1939, dura hasta 1945, ya en el 30 se veía venir a Alemania con sus preparativos bélicos y con la ascensión del nazismo. Bueno, toda esta cuestión de si el arte debe imitar a la naturaleza o si el arte es nueva búsqueda y subvertir, digamos, los órdenes prefijados durante tantos siglos, hace que surjan un montón de discusiones, como por ejemplo, si el arte debe ser bello. Si el arte debe ser el arte bello, el arte históricamente consumido hasta principios del siglo XX, fines del XIX del XX, o como sucede en estos movimientos de las vanguardias, transgredir, emocionar, hacer pensar, dejando de lado los cánones que se habían usado o se habían pergeñado hasta ese momento. Pero el arte sigue siendo, en definitiva, técnica y construcción. Esos términos siguen manteniéndose firmes. En la segunda parte, Esther habla sobre arte nómade. Aquí vuelve sobre un problema que nosotros ya hemos tomado, que es la temporización, la problemática de la temporización del arte. Bueno, y hace alusión a la temporización tradicional entre arte arcaico, antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. Nosotros no mencionamos el arte arcaico, arrancamos con el antiguo, que es Grecia, Roma, Egipto, etc. Bueno, después medieval, moderno y contemporáneo, ya ustedes vieron de qué se trata, ¿no? Estas divisiones empiezan a plantear problemas a la hora de seleccionar las obras que lo representan y hace que empiezan a aparecer contradicciones en los espacios de exposición, fundamentalmente en los museos. Y así, por ejemplo, no se sabe muy bien si una pieza es moderna o es contemporánea. Tomemos, por ejemplo, y sin ir más lejos, el Museo de Arte Moderno de acá de Capital, en el cual podemos apreciar obras que se puede dudar, se puede pensar o se puede recalificar de moderna a contemporánea o viceversa. Las transiciones en los periodos artísticos
nunca son instantáneas y siempre van, como ya dijimos, acompañados por un proceso sociopolítico que muchas veces duran varios años. Esther Díaz fija el fin de la modernidad en el año 2001, a diferencia de lo que vimos de Danto, que él fija la segunda mitad del siglo XX, concretamente en el año 1960, 1965, por ahí, con la aparición del pop. Si bien Esther Díaz reconoce toda esa etapa de transición, lo toma como eso, ¿no? Y ella plantea que la posmodernidad comienza con la caída de las Torres Gemelas y, como ya advertimos, vamos a encontrar que diferentes autores corren en años la decadencia y el auge de nuevas épocas y de nuevos estilos. Esther Díaz menciona que el arte contemporáneo es un arte nómade y pone dos ejemplos, el del Museo Whitney en Nueva York y el de una artista, Anika G. En el caso del Museo Whitney, la cuestión nómade, la cuestión de moverse, no es metafórica, sino es real, porque es un museo que cambia de sede cada tanto para que su edificio de alguna manera refleje los cambios de la época. En cambio, Anika G aborda disciplinas performáticas, teatrales, audiovisuales, y esta es la primera tarea que les damos, es que ustedes googleen y busquen sobre Anika G y sobre el Museo Whitney y hagan un pequeño resumen en forma individual o en forma grupal de no más de 5 alumnos. Es mucho más efectivo que ustedes la vean. Así que esa es la tarea de ustedes, googlear el Museo Whitney y a esta artista Anika G.